Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Game Game Dev, el podcast sobre videojuegos tercermundista. Aquí me encuentro con Osvaldo. Hola, Osvaldo. ¿me escuché o no? No. No, no. Bueno, ¿Legal? ya. Legal no te escuchaste, ya, pero no importa, te escuchaste en todo audio. ¿Y Diego? Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Y Erika le habla cómo están, chiquillos? Viola. Bien. Sí, Bien. sí, Sí, sí. Juan. Yo tengo sueño, weón. No sé por qué. El Osvaldo también está con sueño. Yo también tengo sueño, weón. La Yo- anemia, weón. Está de paja. Yo creo. Es que para mí sí, weón. Como ahora que sé que estoy más flaco, debe ser eso también. No salir al Bueno, sol. de hecho, Sí, pues, weón, weón. cuando fui al médico, la doctora me dijo, no te voy a a dieta porque si te pongo más a dieta vaya a desaparecer, po. Y fue como, Palpico. sí, weón, ¿qué voy a hacerle, weón? Bueno, nuestro podcast lo pueden encontrar, o sea, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales del podcast, tanto en Twitter como en Instagram, por OkGameDev, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de Twitch, donde hacemos stream todos los martes, miércoles y viernes a las 9:30, por OkGameDev. También. A ver, a tú sí, Osvaldo, ¿tu día va a quedar el martes igual, a la tarde? ¿O...? No, creo que lo voy a dejar lunes en la tarde. La misma Lu- hora que hice esta semana, que fue como a las 3. Vale, vale. Entonces al final, claro, ya tenemos nuestro cuarto día. El Osvaldo el lunes a las 4. El martes el Diego a las 9:30. Y yo el miércoles y el viernes a las 9:30 también, para que estén atentos ahí. De hecho, en el stream de ayer llegó una persona por lo que estaba streameando, ¿cómo se dice? Por la categoría. Estaba streameando Metroid Fusion. Ya. Y no tenía idea del podcast, pues, weón. Al final, como que le Bueno, harto. comenté la weá. El otro día también te llegó un logo que entró porque estabas jugando El el Zelda. Zelda, creo, o el Tipo, Bloodborne. weón. Y también le comenté del podcast. De hecho, Sí. igual me da cosa porque el de ayer me decía señor, me trataba así como de caballero y weón, como coche tu madre, weón. Creo que lo vi un rato en el chat, sí. No, pero Sí, qué weón. buena que entren por Sí, más sí. lados. Sí, se nota ahí. Gracias dentro de todo igual a la gente que siempre está viendo y todo el tema. Y de poco intentamos ponerle más color a la cosa. Y ya yendo a los que nos compete este capítulo, el tema de hoy día lo traje yo. Titulado ¿Quién puso juego en mi política? Como se darán cuenta, es bastante explicativo el tema. Y quiero hablar de todo el tema de la unión de la política con los videojuegos. Y viendo por varios puntos dentro de esto. Por lo que quería empezar con una visión más general. De que toda la media, en general, lo que a ustedes se les ocurra que sea media, dibujos, música, arte, lo que sea, se ve influida por lo que la persona cree y el tiempo en el que se está creando eso, lo que sea. Entonces, una canción no va a ser lo mismo, o la música que se crea no es la misma de cuando estuvimos en dictadura, por ejemplo, Mm. a la que cuando estuvimos para los 2000, a la que cuando estuvimos ahora. Porque eso, porque eso va cambiando tanto por la gente que está viviendo ahí como por los hechos que van alrededor del mundo. Y eso es algo que va a pasar siempre, siempre va a ser así, y nunca se va a acabar hasta que la humanidad se termine dentro de todo. Mm. ¿Sí? Porque al final lo que uno crea se ve muy influenciado por lo que uno vive y por lo que uno hace. ¿Entiendes? Eso yo creo que es muy importante dejarlo en claro desde el comienzo. ¿Sí? Porque dentro de todo, cuando me refiero a media, también incluyo a los videojuegos. Porque no solo es de media, es un producto multimedial. O sea que los juegos no solamente te enfocas en una cosa, te enfocas en varias. Entonces todo eso se ve influenciado por el tiempo y la gente que lo hace. Y se pueden dar cuenta muy fácilmente por los juegos que tienen una visión mucho más política. También por lo que quieren expresar en realidad. Eh, pero dentro de todo he dicho harto política. Para este capítulo, que chucha es la política. Porque en realidad hay que empezar por eso. ¿Qué es la política? Y eh, encontré unas definiciones de la RAE, la Real Academia Española, como para tener algo más general, de las cuales hay tres. O saqué tres porque había más, pero creo que son las que más nos competen ahora. Primero, la RAE define la política como ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Eso se ve como la política como una ciencia, el estudio de la política. El segundo es un conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. Ahí se ve la política como un gobierno, como todo el sistema, por ejemplo el gobierno de Chile, ahí se ve eso como política.
Y el tercero es la orientación o manera de actuar de una persona en un asunto determinado. Y eso ya tiene que ver más que nada con la visión política que tiene uno. Entonces, si es de izquierda, si es de derecha, si es comunista, fascista, republicano, que están ahora en Chile también esos hueones. ¿Por qué llegaron? No tengo idea, weón. Pero también están. Y creo que dentro de todo acá, generalmente se toma más para este tema en realidad, para el tema de los videojuegos y para la media, se toma más la tercera definición, la última que di. Pero también intenté sacar una yo, y que lo vamos a mostrar como una definición que sacan los gamers trademark, que es algo que va a ocupar muy bien. O sea, vamos a ocupar harto ahora en realidad. Porque no me refiero al gamers como persona que juega en general, sino que al gamers que todos cachamos a cuál me refiero. Al El que reclama personaje. porque hay muy Claro, pocos Pokémon, weón. exactamente. ¿Y cuál es la definición que yo saqué acá? Es cualquier cosa que tenga que ver con un tema de la vida real y que sea y que genere una discusión. Eso es como generalmente lo que toman como política. Y yo Ya. creo que igual algo súper importante, que también es algo le incomoda. Es un tema, generalmente son temas que le incomodan, que no les gusta tomar. No sé si creen eso también. Sí, sí. O sea, muchas Sí, veces yo creo que es porque, claro, pues incomodan o no van en, de acuerdo con lo que ellos piensan, entonces, como es lo contrario, no lo quieren. claro. Sí. O sea, yo creo que tiene que ver más con, o sea, como el núcleo de la wea, más, o sea, antes de la política es la ideología, pues, ¿cachai? Que Mm, también como que por ahí pasa, como por las formas de ver el mundo de la gente, pasa por las cosas que se creen, las cosas que, ¿cómo se llama? La moral, ¿cachai? Todo ese ah, tipo de cosas que tienen que ver como con sus comportamientos, con las cosas que le parecen buenas, con las cosas que les parecen socialmente aceptables y todo ese como ideario, imaginario que todos tenemos en la cabeza. sí, pues. Claro, claro. Entonces, en realidad, vamos a tomar estas dos definiciones. La tercera, que es la RAE, la orientación o manera de actuar de una persona en un asunto determinado, y la que di de los gamers trademark al final. Para que tengamos una idea más bien clara. No vamos a hablar de política como un estudio o como un gobierno, sino que solamente por esas dos cosas. Eh, bueno, dentro de todo esto, en general los gamers tienden a repudiar la política, como definimos anteriormente, en los videojuegos o por lo menos la propia definición que ellos tienen de política, como la que yo, bueno, ahí me inventé en realidad esa definición, pero creo yo que es como bastante correcta. No es perfecta, pero creo que está bien acertada. Ahora, el tema es por qué. ¿Por qué son tan reacios a esto? Y la verdad yo no tengo idea. Dentro de todo, lo más cercano que pueden encontrar es como eso, de que les incomoda. Pero una razón específica, la verdad no tengo idea. Entonces, Mm, Siento yo que a lo mejor puede ser por los videojuegos igual son una forma de abstraerse como del mundo real. claro, claro, claro. Entonces que ellos vean, o sea, si tú veis cosas que te molestan en algo que estáis usando, o sea, ya sea para evadir la realidad o para abstraerte un rato, ¿cachai? De la realidad. Veis algo que no queréis ver ahí, como en tu, comillas, simulación perfecta de la vida, ¿cachai? O de, mm, al final es como un rato que vais a estar disfrutando. Yo creo que obviamente te va a molestar, Claro, pero la diferencia es que como que hay gente que de verdad le molesta mucho la web. mm, claro. Y son muy reacios a esto. Entonces, como dicen los vatos, en realidad, yo pensándolo un poco, llegué como a algo parecido a eso, de que los videojuegos son una forma de escape. Dentro de todo. Y al final, generalmente cuando uno juega, lo que menos quiere es tomar temas o cosas que están pasando en la vida real. Entonces, y dentro de todo no es malo, no es tampoco es muy válido eso dentro de todo, mm, ¿cachai? Porque al final cada uno ve sus hobbies o ve su tiempo libre como lo desea y dentro de todo si estáis como trabajando 8 horas diarias, estáis viajando 2 horas diarias en transporte público y tenéis que dormir 8 horas, ese tiempo que te sobra, si es que dormí 8 horas, weón. Porque dejémoslo en 6 ya, porque son más realistas. Si dormís 6 horas, eh, lo que menos quería es seguir pensando en cosas de la vida real, po, sí, ¿cachai? pues, sí. Sí, Simulador de pero claro, Transantiago. claro, pero como dice el Osvaldo, el problema es que terminan repudiando casi cualquier tema que no les guste o que les incomode.
como política. Entonces, desde cosas literales, como hechos históricos, diplomacia, revoluciones, dictaduras, etcétera, así como que literal sea un juego político la weá, como la definición más general que uno puede encontrar, hasta temas como la inclusión, la variedad de género, los derechos LGBTQ, el racismo, etcétera, que al final también son como temas políticos en sí, pero no de la definición esa más general, o lo que más uno entiende en general, sino que son como... Yo no sabría bien definirlo esto, yo los puse porque son cosas que les incomodan en realidad. Mm. Y yo los tomo como que son parte de la agenda política de varias personas, pero no los tomo como algo político inherentemente, Quizás como sino algo que más son... social. Claro, es como algo más Es que social. igual como El que Osvaldo esos es sociólogo que él temas... comenté. Esos temas, ¿cómo se llama? Como que te hacen como pensar en problemáticas, pues, ¿cachai? Sí, po. Onda, puta, voy a ser súper crudo igual, pues, weón. Pero, por ejemplo, ya tenía el gamer TM que juega juegos de guerra para, weón, matar, no sé, a ver, iraníes, weón, ¿cachai? Y porque, no sé, por ahí hay gente enferma y de verdad le tiene mal a los iraníes porque son iraníes, pues, ¿cachai? Mm. Y no sé, pues el juego lo hace poder vivir esa fantasía. Ya casi como hablando muy chayamente igual, pues como que yo tengo claro que no son como un motor para, no sé, weón, hacer tiroteo y ese tipo de cosas en los juegos, pues, pero en algunas mentes sí, weón. Y la cuestión es que si esa persona que es racista con grupos, ¿cómo se, o sea, con gente de ciertos países, eh, ve un juego que le cuestiona su visión del mundo, obviamente se va a enojar, pues, weón, Mm. ¿cachai? O que le hace cuestionarse sobre su propia, ¿cómo se llama? Porque yo creo que la gente que es racista no cree que es racista, o sea, como que no O piensa sea, que son racistas. claro, pues Sí, bo. como que piensan que están en lo correcto. O sea, como su lado es lo correcto. Como el lado de Yes. cualquier persona. Eso no sé qué más seguir diciendo, weón. No, no, Más pero en adelante realidad se sí. van a... Sí, más voy a adelante joder vamos a el seguir arma. comentando. Más weón. Exactamente. Pero bueno, al final, para mí, dentro de todo esto, este es un rechazo más natural que pasa con esos temas. Pero para mí, el peor caso es cuando niegan algo que es claramente político. Y que de hecho de lo siguiente que quería hablar, porque quería nombrar algunos juegos que son políticos sin remordimiento. O sea, que en el sentido de que tú lo ves como esta weá está ahí hablando de un tema así como súper normal, ¿cachai? Que es como si esta weá está hablando de un tema que perfectamente puede estar en la agenda de cualquier político en el momento ahora, pues, ¿cachai? Mm. Y quería comentarlo uno por uno, dentro de todo. El primero de estos es el Final Fantasy VII. Que de hecho, cuando yo he leído que hay gente que dice que esto no es político, yo llego para la cagada. Así. Porque el Final Fantasy VII al final se trata en general de cuidar el planeta. Sobre como la destrucción del planeta a través del uso de recursos limitados. Mm. ¿Cachai? Entonces, para los que no cachan igual, eh, dentro de la trama de Final Fantasy VII, como uno de los grandes antagonistas es una corporación que se llama Shinra, que lo que hacen es generar energía a través del Mako. Y el Mako es como una energía natural que viene desde la Tierra. El problema, como viene desde la Tierra, es que es limitada. Y cuando se termina de extraer o extraen mucho, empieza a morir la fauna y flora alrededor de los lugares de donde extraen, ¿cachai? Y aparte de eso, como esta es la corporación que tiene este monopolio del Mako, ellos son como la weá más grande, ¿cachai? Y también genera una disparidad muy grande entre distintos escalones sociales. Entonces, en el Final Fantasy VII claramente se ve como la gente que vive viven en la parte como en la superficie de la Tierra y gente que vive bajo tierra. Y que de hecho Mm. el cielo ni siquiera es real, es como una proyección del cielo, ¿cachai? Y tú lo ves, pues, por ejemplo, jugando Final Fantasy VII, tú partes en esta cuestión del Mac, tú partes en uno de los reactores donde trabaja en el Mako, después tú vas por la ciudad, después de que la caga, y después bajas como a ¿cómo decirlo? A las poblaciones del reactor, pues, ¿cachai? Y entonces, y dentro de todo también se ven otros temas como, por ejemplo, crean una guerra
o no crean una guerra, pero ocurre una guerra con otra nación que se llama Wutao, creo que se llama, Wuhan, algo así. em, y después Wuhan. utilizan a Esa es esta, la weá donde nació el COVID, weón. claro, O sea, y supuestamente. después utilizan a esta como otra nación para, como excusa para muchas cosas. Piensen que el grupo principal, que es de Final Fantasy VII, son tratados como bioterroristas. ¿Cachai? Que ellos intentan como detener a Shinra del uso del Mako. O sea, tú jugáis desde la visión del mundo de Final Fantasy, tú jugáis con terroristas, ¿cachai? Mm. Que Avalanche, Igual que, es que terrible se llama el grupo. fuerte la palabra ahora, pues, weón. Ese juego es súper viejo. O sea, Sí, es po. Sí, po. anterior al 11 de septiembre, weón. Claro, El 11 de piensan, septiembre gringo. claro, claro, entonces, Entonces, weón, muy cuático, weón. claro, entonces piensen que, claro, yo digo que es sin remordimientos, puede que tengáis que pensarlo, a lo mejor no te dais cuenta cuando lo estéis jugando, pero la weá la tenía enfrente tuyo, pues, weón. Si a lo bueno literal les dicen bioterroristas, pues, ¿cachai? Mm. Dicen que literal están intentando detener a Shinra porque están matando al planeta, ¿cachai? Entonces es como muy, muy al frente tuyo que es un juego muy político, ¿cachai? Y uno de los juegos que muchos reniegan que es político, que es lo que me deja más para la cagada. Pero igual, weón, a ver, ¿ustedes en el colegio leyeron Casa de Muñecas? No. No. Puta la wea. Ya, siguiente tema. Ya. No. Bueno, el siguiente juego que quería comentar es que también he visto gente y me deja así como anonadado, que es el Metal Gear. Porque el Metal Gear literal trata todo lo que tiene que ver con política. Todo, pero absolutamente todo. Tú, como el tema de la guerra, el tema de hacerse rico a través de la guerra, el tema de las consecuencias de esta, cómo trabajan los gobiernos, como todo, todo. Todo lo que podía encontrar sobre política lo veía en Metal Gear. Y lo que es más brígido lo veis como en distintas eras, en distintos tiempos, pues, ¿cachai? Entonces, cómo se trataba la política para la Guerra Fría, después cómo se trata como en los 2000, después cómo se trata en los 2010, y después como en un futuro más cercano. No me acuerdo ya como en qué época está el Metal Gear 4. ¿Cachai? Mm. Entonces, literal, donde tú veías hablar de política todo el rato, o sea, literal, el primer juego de esos, el Metal Gear 3, el primero en la línea temporal, es en la Guerra Fría. Y tú juegas con un soldado norteamericano que tiene que ir a salvar a un científico ruso porque los rusos estaban intentando crear un arma de destrucción masiva. ¿Cachai? Es como, hermano, ¿de qué estáis hablando? Así, bueno, esta Son weá, como, ¿dónde la en ese veáis? entonces yo creo que eran como tramas muy de acción, como de ficción en verdad. Sí, pues claro, Me, Sí. me pasa, sí, me pues. pasa un poco, caché, que cuando veo esta serie de MacGyver, como la nueva que hay, la weá trata muy, muy de así como de espías y weas como triple agentes, ¿cachai? Como no, este weón paró como una bomba nuclear que iba a explotar un edificio y la weá son como tramas así como muy grandiosas, weón, así como que pasan weas muy gigantescas. Mm. Pero no sé, weón, la otra vez me acuerdo que hace el mes pasado, parece antepasado, que hubo como ese bombardeo muy cuático en Gaza. Y como que esas weas tú las obvias, weón. Onda, no te cuestiones así como, weón, esta wea, si yo la veo pasar una película, un juego, igual digo así como, no sé, weón, qué pena por los personajes. Imagínate, no sé, pues le pasa eso a los personajes con los que jugáis, que hay para cagar, pues, weón. Y no sé, de alguna forma lo siento yo que se ve un poco más lejano, weón. Sí, A sí, pesar de que es la realidad, pues, weón. sí, y entre todo, que igual se Brígido me eso. olvidó, se me había olvidado comentar eso, que varios de estos juegos, a pesar de que tienen temas muy políticos muy encima, no son como en temas de gameplay, no están tan ligados a eso. Y que por eso igual entiendo de repente que se pueden obviar, pues piensa que Final Fantasy VII es un RPG, pues, weón, ¿cachai? El Metal Gear es un juego de espionaje, dentro de todo. Entonces, ahí quizás lo entiendo un poco, como ya, sí, estáis como muy distraído por el gameplay, para darte cuenta de qué chucha que está pasando, pero yo creo que es que dentro de todo lo que me pasa con estos juegos, con la lista de los que están acá, es que la gente los niega, varios, no están todos ya, porque aquí hay varios más, pero varias gente los niega, y eso es lo que me deja más para acá, ¿cachai? Y que lo siguen, lo peor es que lo siguen negando, que cada vez que que es como nuevamente resurge el tema de la política en los videojuegos y salen estos juegos, los comentan, los siguen negando hasta el día de hoy, ¿cachai? Que es lo que más me deja por pico. Bueno, el siguiente juego es Fallout,
Y por eso digo, y piensa eso, pues, que también se como que dice uno como ya, está en un mundo post-apocalíptico después de una cagada nuclear que quedó, pero piensa esa weá, po, es como, weón, una cagada nuclear, o sea que hubieron países que crearon armas nucleares y que no me conozco lamentablemente la trama de Fallout, ¿cachai? Pero por aquel motivo quedó la cagada en el planeta entero, po, ¿cachai? Y tú eres como un sobreviviente. ¿Entendí? Y dentro de todo, lo bacán de Fallout es que te muestra lo que generalmente no se muestra, que son las consecuencias de esto. ¿Cachai? O sea, igual es un poco consecuencia más ficticia, pero consecuencia dentro de todo. ¿Cachai? En el sentido de cómo queda el planeta, cómo quedan los animales, cómo las personas que pasan. Entonces, claro, se ven mutantes. No sabría decirte si esa weá es verdad o no, llegar a pasar así. Como yo sé que he leído como cosas de Hiroshima y eso, como lo que le pasa a la gente, como lo que le pasa a los sobrevivientes y todo el tema. Pero no sé si será tanto como lo muestra el Fallout, po, ¿cachai? Pero al final, lo que muestra muy bien Fallout, creo yo, es las consecuencias de la guerra. Pero no como consecuencia en el momento ya que lo viste, como la consecuencia futuro. ¿Cachai? Eh, Sí, como ya así muchos, muchos años después de que quedó la caga. Y el siguiente juego que quería comentar yo igual es el Civilization. Este ya es más obvio dentro de todo. Así como que el Civilization es un RTS, un, un juego eh, en un juego de ¿Un estrategia en RTS? tiempo real. Sí, es que se toma como RTS, pero es que es como un subtipo de RTS, Ya, ¿cachai? ya. Porque es como, para los que no cachan, Civilization es eh, como el Age en base, pero la gracia es que tú partes con tu civilización y la avanzas más que la chucha. Y tienes muchos, muchos temas políticos, ¿cachai? Como de diplomacia, tenéis guerras también y toda la weá. Y como el gran detalle es que los turnos son gigantes, como muy largos, Ya, ¿cachai? Como que tienes muchas acciones que hacer por turno. es Que al como... final dentro de todo eso, como que tomáis turnos entre tú y tu oponente, Sí, ¿cachai? po. Y es como Y mucho más a gran escala, po. O sea, claro, no es como el Edge que manejáis a la unidad de la persona en concreto, sino que como que te vais moviendo por hexágonos, ¿cachai? Los claro, hexágonos ocurren, weas, a mucho más gran escala. y estáis hablando de una escala mundial ya, que le Sí, po. eches como la batalla que estáis viendo en el momento. En el Civilization estoy hablando de países enteros, ¿cachai? Y bueno, ahí obviamente tomáis todos los temas que tienen que ver con política, pues, weón, dentro del juego, ¿cachai? Y eso es lo que quería comentar yo, porque los chiquillos igual agregaron un par más. Que creo, ya aquí los que vienen ahora lo agregó el Dieguito. Así que, a ver, nomás, Dieguito. Sí, yo quería agregar el Death Stranding porque es de ese tipo de juegos que me gusta como terminar para después ver reflexiones en YouTube, como diferentes puntos de vista y vi harto el tema de que... Porque a Kojima le gusta caleta hacer su historia en base a Estados Unidos. Y el Death La cagó. Stranding, sí, pues, o sea, del Metal Gear. Y el Death Stranding no es la excepción porque, bueno, o sea, literalmente recorrís como Estados Unidos entero. Como que la trama es volver a Sí, pues, a, reconstruir a Estados Unidos, reconectar weón. Estados Unidos. Entonces, leí harto o vi harto la lectura de que con esto Kojima como que tiraba un poco la puya, a veces de manera súper evidente, eh, a Estados Unidos, a cómo está Estados Unidos actualmente, pues, sobre todo con la llegada de Trump y la weá, que es un Estados Unidos que está terrible fragmentado. En- Además de que Estados Unidos ya por sí está fragmentado porque cada estado como que tiene sus propias legislaciones y weá. Entonces como que hay estados super progre y después tenían el mismo país estados terribles de extrema derecha y weá. Entonces, claro, pues, como que con el parte de la lectura que se le hacía al Death Stranding era que uno literalmente va como uniendo Estados Unidos. Y otra cosa que también siento que ayuda al mensaje es que pelear con armas en el juego es la weá más tóxica del mundo. Y creo que es una decisión a propósito. Justamente para comentar eh, una de las problemáticas de Estados Unidos, que es como que están acostumbrados a solucionar todos con armas. Dentro de su país y fuera de su país. Entonces, a mí me gustó porque es como la lectura más redonda que encontré. Sin embargo, eh, con respecto a lo que menciona el Eric, de que hay juegos que le chocan caleta de que la gente no, como que no lo niega así rotundamente de que es político.
O sea, al final del día podéis jugar la weá con la política, o sea, con la lectura que queráis, pues, ¿cachai? Podéis jugar el Death Exactamente. Stranding jugando como el Sam Porter Bridges, un weón que tiene que reconectar Estados Unidos y en el camino hay una weá negra. Y el juego es raro. Claro. Y a lo mejor te terminas el juego y te gustó la weá con esa lectura, ¿cachai? Y puede que no, pues puede que sea hay un jugador como yo, por ejemplo, que le gusta ver como en más profundidad que me quiso contar este weón poniéndome ballenas muertas, ¿cachai? Eh, entonces, sí, pues esa es una de las lecturas que vi del Death Stranding. Y desde el otro, el juego chileno que jugué hace poco. Oye, calma, calma. Que ¿Mm? a mí me parecía terrible interesante igual que como que se planteara esa reconstrucción desde una herramienta culiada tan cuática como el internet, weón. Y sabéis que lo que a mí más me gustaba, y esto igual un poco como saliéndose del tema de la política y todo, aunque igual tiene que ver porque ahora como que es muy que se hace política por internet, weón. Sobre todo los gringos que onda como que si, no sé, weón, pasa una weá y como que arde Twitter, weón. Como si fuera Sí, una weá muy importante. ¿Qué iba a decir yo? Ah, ya, que como que te hace, o sea, el juego a mí me dio la sensación de que, porque toda esa tecnología culia que te muestran, de conectar y la weá, ¿cómo se llama? Red Kiral, la red Kiral, sí. se ve muy de ciencia ficción, weón, y es como, hermano, está en tu mano ahora, así como en Sí, tu pues, celular la weá. claro, claro. Y como que no sé, es raro igual la weá porque, o sea, por lo menos yo como que tiendo a normalizar todas esas weas, pues como que, o sea, para mí, es que para mí A igual, weón, no romantizar. sé. Claro, es como, weón, muy cuático el salto de, no sé, weón, escapar de un, ¿cómo se llama? De un animal culiado salvaje, ¿cachai? Con una rama y después tenía una red que era el culiada y así un Sí, podcast pues, por internet, weón. true, true. Sí, es que por eso, por lo mismo encuentro interesante ese tipo de ideas, pues. Y Eh, también una como idea interesante que tuvo Kojima con su equipo de cómo adaptar ese tipo de temas, pues, weón, dentro de mm, todo, ¿cachai? Como, igual agrandó caleta la escala, bueno, no, no sé si agrandó caleta de escala del internet, pero a lo mejor del uso de internet sí agrandó harto la escala, ¿cachai? claro, pues si eso lo toca en un Metal Gear, pues, ¿no? Como que un personaje ahí tiene un diálogo. Ah, de los memes, sí, weón, Sí, sí, pues, en el 2 de hecho. ¿cachai? O Sí, sea, no, de hecho, cuando tú te empecé a destapar como el Metal Gear de a poco y no, weón, te da la chucha así, te da la cresta. Tienen mucho, mucho tema metido. Y lo más bacán es que son temas correspondientes al juego en el que están, como la época en que el juego está, ¿cachai? ya, ya. Así como el Metal Gear 3, Igual, temas políticos de ¿por antes, y qué bueno. un gamer TM elige jugar ese tipo de juegos como que le llamará la atención? O sea, porque O sea, es igual que, siento que está, al ser un producto, está como tarjeteado para alguien en específico y en volar le llama la atención como, oh, un buen con pistola lo voy a jugar. Claro, pues, como el tema de ser sigiloso, el tema de matar gente, como de ser el héroe, ¿cachai? Dentro de todo, es que que, Porque en esencia sí, pues eso es, pues. en la weá que le iba a decir antes con... O sea, puse como ejemplo Casa de Muñeca, weón. Yo ni siquiera me acordaba de tanto de qué trataba el libro, weón. Pero, puta, es como de esos libros que te hacen leer en el colegio y... Porque, a ver, yo me acuerdo que durante mucho tiempo en mi educación culiada, mis pruebas de libros eran, no sé, weón. ¿De qué color era no sé, weón, la chaqueta que usaba el niñito y la weá? ¿Cachai? Como muy de básica la weá. Pero llegó un punto en el que, porque igual como que yo vengo de una formación humanista y la weá, pues caché, me hacían leer libros, como analizar la weá, etcétera. Entonces en un punto mis pruebas de libros se convirtieron en weás más de, como de pensar sobre la obra, pues caché. reflexión. Claro, Mm, entonces por eso le mencioné la weá de Casa de Muñecas, como que, no sé, me acuerdo que la weá al final era como una crítica a los estándares culiados de matrimonio del siglo XIX, ¿cachai? mm. Y esa weá la leí porque ni cagando me acuerdo ahora si leí ese caleta años, ¿cachai? Pero, ¿cómo se llama? A lo que voy es que como que ya puede que, no sé, weón, te compré un libro y lo leí y como que te cae en la weá de que ya sí es bueno, me gusta la trama y la cuestión. Pensando como el videojuego, no, me gusta como la jugabilidad de la esta, pero, o sea, eventualmente te vas a encontrar con una narrativa y pues, ¿cachai?
Y siento que igual es como que a esa gente o no sé, no le enseñaron, o no le interesa, o es que como que se me hace muy difícil que a alguien no le interese. Como el cuestionarse de qué significa la narrativa detrás, a qué weá del mundo real está haciendo referencia a eso, pues, Sí, caché. Entonces, no sé, weón, me caga, me caga la mente esa weá, así como, weón, qué persona no se cuestiona lo que está consumiendo en verdad, pues, caché. O no ve un paralelo con su vida real, weón. Claro, como que a lo mejor pasa más cuando son temas más personales, como no sé, pues con el Life is Strange, por ejemplo, quizás. Claro, po. mm, Cuando son juegos ya que toman temas de gente del rango de edad que está jugando el juego, ¿cachai? Que eso también es súper importante. em, y que son temas que son mucho más comunes, porque dentro de todo, sí, el bioterrorismo o la weá que pasa en el Final Fantasy VII es un tema político y todo el tema, pero no es algo que igual veis todos los días. sí, pero no es Claro, cotidiano, po. claro. Claro, no es cotidiano, no es parte de tu vida, a menos que sea una persona muy única. Como un ¿Cachai? activista de la wea, ¿cachai? Claro, La exactamente, cagó. ¿cachai? Entonces, a lo mejor también puede pasar más por eso, ¿cachai? Mm, Pero sí, dentro de todo, igual tenéis mucha razón. Pero igual entiendo por qué no pasa, pero y antes, sobre todo antes cuando uno es más chico, yo creo que ya es mucho más común que pase eso, ¿cachai? Pero sí es difícil como darse cuenta o intentar, digamos, como entender a gente que ya tenéis como 25 30 años y de verdad no estáis, por último, dándole una vuelta a la weá que estáis viendo, No ¿cachai? cuestionar la weá, sí. Así como de verdad, así como Imagínate que, ahora o sea, que si ya está así la weá, ¿cachai? Si ya como que discutís con gente de tu edad de que si o sea, ni siquiera sé si está bien, weón. O como gente que te dice como, no, si el Final Fantasy se trata de weones con el pelo bonito nomás. Con weones de tu edad discutiendo eso. Imagínate las generaciones que vienen que, no sé, weón, les van a quitar como filosofía, historia, sí, ¿cachai? pues, Qué weá, hermano. que queda para ellos, pues, entre otros. Para el Diego, pues, ¿viste? ¿Qué queda para el Diego, weón? Ah, ya, pero dale nomás, que iba a decir con el siguiente juego. No, el siguiente que mencioné era el de Signify, el juego que jugué en stream, juego chileno que habla mucho del tema de, no sé si el transhumanismo, pero bueno, habla de meterse en la posibilidad de acceder a los recuerdos y pensamientos de una persona. Eh, que siempre he sentido que es una weá de la que no estamos tan lejos, ahora mismo. Y, y siento que en un momento del juego se toca este tema de empresas, las empresas tecnológicas, que es un tema que yo personalmente tengo como muy presente, que es la cantidad de poder que tienen en la actualidad. Siempre digo que la actualidad es como muy cyberpunk, por lo mismo, porque en el cyberpunk siempre hay corporaciones controlando todo y siento que eso ya ocurre a día de hoy. O sea, tenía Sí, po. Facebook, tenía Google, que por cierto Google tiene otra web por encima que se llama Alphabet. O sea, el Yo no poder, tenía idea, weón. bueno, yo no tenía idea, lo vi, Es cuática pero es esa weá brígido. de que como que ahora puta, yo igual soy terrible fanático de estar como, no sé, weón, dibujando y viendo videos culiados de un viejo como de 40 explicando weas sobre como geopolítica, pues, ¿cachai? Mm, Y claro, pues como que también se ve siempre esa wea de que como que puta antes, por ejemplo, volviendo a Age of Empires, como que esa weá es así de chica, ¿cachai? O sea, siento yo que tiene esa escala micro de que tú agarráis al aldeano y lo tiráis para allá, ¿cachai? mm, Para que saque madera y la weá. Porque en ese tiempo sí sucedía eso, si los reinos eran chicos, mm. ¿cachai? Como que al final eran como familia, no sé. Y la weá es que ahora de verdad está esta weá de que, o sea, como que se conservan los países, pero en verdad detrás de los países es como, yo creo que solo grandes corporaciones Sí, sí. que controlan recursos naturales, weá, pues, ¿cachai? Como que al final da lo mismo esa weá de como tu bandera, tu país, pues, weón. Como que lo que importa es la empresa que está detrás, weón. Claro, Sí, pues po. claro, es brígido porque yo a veces lo pienso y, por ejemplo, Twitter, o sea, Twitter a día de hoy, bueno, Twitter le cerró el Twitter a Trump, pues, weón. Sí, pues. O sea, literalmente le cerró el Twitter al presidente de los Estados Unidos, ¿cachai?
O sea, Es- o sea, Pero bueno, es que igual, expresidente. weón, es que quedó la cagada. Igual, pues, weón. Sí, No, no, po, sí, weón. pues sí, Y quedó dentro de la todo, zorra, pues, quedó la sí, zorra, po, y pero dentro de todo, uno, sea quien sea, cuando te hace un Twitter, tomáis, aceptáis los acuerdos Sí, que pues. están los en eso, términos po, de Twitter, weón. sí, pues claro, Claro, claro. los Pero términos de Twitter, igual ¿cachai? es Entonces, cuático porque yo Totalmente. me acuerdo que cuando pasó esa weá, creo que Dross, que todo siempre dice así como, no, es como, este weón es como un facho culiado, la weá. Pero igual el weón decía así como, es terrible brígido que estos weones tengan la capacidad de censurar a alguien po, y Sí, que pues, sea tan importante que te baneen en una weá o en una página de eso es internet, muy weón. brígido, weón. mm, De hecho, Trump se abrió como una página donde solo habla él, es como una red social donde solo habla él. Pero bueno, claro. X, el juego toca eso, pues, la cantidad inmensa de poder que ahora tienen las empresas más que países enteros, ¿cachai? Y esa weá me fascina y asusta a partes iguales. Eh, Mm. Me eso. acuerdo que uno, cuando estábamos estudiando todavía en el instituto, unos, creo que fueron semanas, weón, antes del estallido social. Como que fuimos a República, así como después de clase a comer completos, ¿te acordáis, Diego? Sí. Y íbamos conversando de estas mismas weas, po, y el Diego dijo una wea así como, no, ¿sabes qué? La wea que más me da susto es la misma wea que les dijo ahora a ustedes, po, de que como que detrás de todo lo que pasa hay como 5 weones True, sentados en una oficina decidiendo la wea. true, true, true. Sí, sí me Y justo acuerdo. después fue el estallido social y ahí como que igual se empezaron a cuestionar ese tipo de cosas porque, weón, onda, esta weá de que hay gente que no tiene agua porque una empresa culiada está regando palta, Sí, pues, weón. weón. Es demasiado, no sé, weón, es peor que la ficción, weón. Sí. Es Oye, ¿por que es qué? muy crudo. No entiendo, el Nier, ¿por qué lo pusiste, weón? O sea, el primero, bueno, que Eh, tú lo jugaste en realidad. no, el Nier lo puse como representando a todo lo que inspiró el 11 de septiembre. Uno de esos juegos fue el Nier, que eh, una lectura que puede tener a raíz de que Yoko Taro basó como su trama, creo que en lo que pasó el 11 de septiembre, es que el juego te presenta dos visiones. Y por lo mismo te hace jugarlo dos veces para que veáis la visión del protagonista inicial y después la segunda vuelta te muestra cinemáticas con la percepción de lo que tú estás matando, que son las sombras, ¿cachai? Que al principio tú la odiáis, o sea, yo la odié como jugador porque te raptan a tu hermana y la tenés que recuperar, eso es como a grandes rasgos. Entonces yo decía, puta la wea, como el pico, pues, pero después todas tienen un motivo, todas tienen una justificación y, al final eso lo inspiró, una de las cosas que inspiró fue eso el 11 de septiembre, que es como la visión de los terroristas, ¿cachai? Que para ellos era correcto estampar un avión contra una de las torres más grandes del mundo en ese momento. Pero para otra gente no. Entonces, era eso básicamente, pero esa es como una de las muchas visiones Mm. que trajo el 11 de septiembre. Y dentro de todo, hablando del 11 de septiembre, me acordé igual, po, que para que vean lo brígido que puede eh, cambiar los hechos históricos en la producción de cosas. Mm, Piensen que hay juegos que literal tuvieron que rehacerse porque ocurrieron el 11, porque justo se estaban haciendo o iban a salir cerca del 11 de septiembre, po. Bueno, ¿cachai? O sea, en el capítulo anterior de la saga olvidada, y cuando mencioné el Dino Crisis, que el Dino Crisis 3 tuvo que rehacerse completo porque estaba basado como en un Estados Unidos, en una ciudad muy parecida a Nueva York, o donde haya pasado, en realidad, una de Estados Unidos en realidad, toda destruida, po, ¿cachai? Por los dinosaurios, muy mm. parecido a Resident Evil, po, ¿cachai? Y justo queda la cagada en Estados Unidos, queda una cagada parecida, pues entonces como conche tu madre, ya no podemos hacer esto, weón. Y tuvieron que cambiarle y la terminaron haciendo en una base espacial, ¿cachai? Yo, O sea, piensen en eso, por ejemplo. Y ahora, y si quieren ver un ejemplo más actual, el último Rainbow Six se iba a llamar Quarantine, cuarentena. Y lo cambiaron. ¿Ah? ¿Extinción? No. ay, ¿Y por qué lo cambiaron, weón? No fue- sé por qué habrá sido. No, No sé. pero ¿cuál es la razón detrás? O sea, ya COVID, pero ¿cuál es No, la razón de no querer usar? Es que, weón, yo como que veo Espera, La Ley y el Orden, Chicago PD, Chicago Med, y en yo todas creo las weas que como que el COVID es algo que está pasando en la serie también, pues, weón. no, yo, sí, pero yo creo que es para no tener, no como juntarlo tanto con eso, con algo tan negativo, po, ¿cachai? Porque piensa que las quizá, cuarentenas se ve como algo, para mí no es negativo la cuarentena, totalmente, ¿cachai? Es como una necesidad,
Pero sí en el público en general tomo muy en negativo el tema de las cuarentenas, pues, weón, ¿cachai? Y dentro de todo, igual como marketing, no es como bacán tener un juego que tiene cuarentena en su nombre, pues, weón. Ahora, por lo menos, ¿cachai? Sí, pues. Pero Y sí, también tenéis que pensarlo yo no como de ese buscaba lado. el motivo que di como Ubisoft oficialmente, pero Ubisoft también es conocido por como implicarse lo menos posible. Claro, en temas No políticos, mojarse pues, el weón. potito. No Sí, mojarse. De hecho, sí, weón. De hecho, vamos a hablar de eso sí, más pues, adelante, pero. más adelante sí. Oye, ¿y por qué habían Ahí. puesto, creo que no hablamos del BioShock, weón? Oh, sí, perdón. Sí, se me olvidó, se me pasó a mí. El BioShock lo puse yo porque los primeros dos, por lo menos, tratan sobre una dictadura, pero con fines buenos. Desde parte del dictador, pues, ¿cachai? Que también, que de Mm. hecho es súper brígido que dentro de la página que lo que saqué, que comentaban, cómo es la más peligrosa ese tipo de dictadura. ¿Cachai? Cuando el dictador Son cree que está bien. distopías esas weas, po. Sí, pues. Claro, ¿cachai? Y el mejor ejemplo en el BioShock 1, Andrew Ryan, que es el creador de la ciudad de Rapture, la creó porque quería como hacer algo más meritocrático, ¿cachai? Y tener como que en esa época eh, desligarse de todo el tema político, del comunismo, del capitalismo y todo ese tema. ¿Cachai? Y que de hecho, literal, en el inicio del juego, cuando vas bajando a Rapture, Andrew Ryan te explica eso mismo, po, Mm. ¿cachai? De cómo él quería que el poder perteneciera a la persona que tiene esa weá, po, ¿cachai? O como que si el artista hace una obra, por ejemplo, según el comunismo, así como, empieza así como, según el comunismo, le Nuestra. pertenece al Al pueblo. pueblo, sí, sí. Según el capitalismo, le Buen diálogo. pertenece al jefe, al dueño, ¿cachai? Una wea así, Sí, ¿cachai? Eh, Y según Rapture, pero ¿a el qué le problema es que pertenecía? cuando empieza a quedar la cagada, termina como terminó Raptor, sí, ¿cachai? pues. Pero es que esa wea se fue a la mierda por la gente que se drogaba, po, ¿no? Es que dentro de todo, esa como creación de esa droga se empezó como a mal usar, por decirlo de una Sí, manera, ¿cachai? parece. Al mal Porque se uso de eso. supone que Rapture era una ciudad Era una utopía, Era pero de. era como de pura gente inteligente, Sí, pues, po, ¿no? sí. claro, ¿cachai? El, Eh, el Infinity habla de racismo. Eso es lo que me acuerdo. sí, Sí. habla como Pero del también hay racismo. como una. Diría que hasta se tocan temas como cercanos al Ku Klux Klan y la wea. Pero sí, pues la lectura más clara que me acuerdo es racismo. Claro. Directamente. Sí, pues eso. Y el último lo puso Leopoldo, de hecho. Que bueno, se había olvidado este juego en realidad. Creo que lo puso Leopoldo, ¿o no? Sí, Sí. lo puse recién. De hecho. De hecho, yo ni siquiera he jugado el Papers, Please, pero he visto gameplay así como por accidente, weón. Y es como súper clara la weá, en verdad, pues si tú juegas el papel de un agente inmigratorio, weón, como de estos weones que salen en alerta de aeropuerto. Y está como en la realidad, pues, weón, está como en las manos de una persona X que puede o no tener, ¿cómo se llama? Como una guía de un superior, pero que también tiene como sus propios, ¿cómo se llama? Problema. Eh, no problemas, sino No, como este statement, ¿cachai? Como que sus el propias weón tiene visiones. claro, pues tiene una visión sobre qué persona va a querer en su país, ¿no? Pues, ¿cachai? Es muy cuática esa weón. Pero, Claro, así como Y tienen literal el poder. Y que de hecho pasa en el juego, como de cagarle la vida a una persona por sí, dejarla pues, entrar o sí, no, pues. pues, ¿cachai? Y está en tu papel hacer esa weá, pues. es Es muy Y brígido. brígida. es. No, pero. Claro, pues y ahí como que entra todo lo que es la inmigración, la weá que le hablaba antes de como qué tanto sentido tiene, entre comillas, pertenecer a un país, si al final la weá que está detrás es solo una empresa gigante, pues weón, ¿cachai? eh, yo quería agregar al Paper Please que me gusta Galeta cómo resuelve mecánicamente el tema de que. Porque tú en principio podés decidir la wea que queráis. Pero al final como del día, que sería como un nivel en el juego, eh, te salen como tu paga, po. Y sale como alimentación para tu hijo, alimentación para la familia, comprar tal wea. Y si tú lo haces mal, o lo haces como no siguiendo los lineamientos, te descuentan plata, pues entonces también está la visión de tú como trabajador, pues, ¿cachai? Como tengo que hacer la wea bien para poder alimentar a mi hijo, si no se me Claro. muere, ¿cachai? Claro, Eh, sí, y de hecho te pasa eso, así como cuando, no sé, pues, dejáis entrar a una persona que no teníais que por qué dejar sí, entrar, te pues, descuentan plata. claro, pues, Pero tú, como que tú sabés cómo empecé a cachar como la circunstancia de la persona que dejaste entrar, que no tenía, no sé, por ejemplo, una mamá que no tenía los papeles al día, mm, pero tenía que entrar porque si no se le murió un hijo, por ejemplo.
Y es como, puta, no tenía los papeles al día, no tiene los papeles al día, entonces no me corresponde hacerla entrar. Y si yo la hago entrar, me castigan a mí, ¿cachai? Sí, pues, y después, Pero pero si no lo hago, a la persona se le muere el hijo, ¿cachai? Es como así de claro, brígida pues, la es weá. como el hijo de este inmigrante o es mi hijo, ¿cachai? ¿Qué hago? Claro, Es muy claro, bacán. claro. Muy brígida, sí, dentro de eso. Y... Agregué Dime. recién el This War of Mine. Porque, bueno, es que ese Ah, bueno. juego Esa es yo lo encuentro literalmente una guerra, demasiado pues. bueno y, bueno, es como jugar el papel de un civil en una guerra, weón. Mm, Y es como súper crudo igual, pues si, no sé, la gente se muere, pasa hambre, pasa frío. Yo creo que lo más cuático que viví en ese juego, que, bueno, a mí no O sea, el juego es bueno, weón, pero tampoco es como que me gustara jugarlo, pues, ¿cachai? Me acuerdo que era como elegir entre tener comida como para tus personajes o tener que robarle la comida como a una casa donde vivían unos abuelitos solos, pues, También me ¿cachai? pasó esa La hueá acuática, situación, weón. weón. Sí, sí. ujú. O tener que matar a hueones porque, no sé, está en peligro, weón, Sí. ¿cachai? Claro. Y bueno, el último que queríamos comentar era el Mario Bros. Porque obviamente Mario igual a Stalin, ¿cachai? Entonces se trata sobre el comunismo, pues, bueno, Sí, si pues se de sabe, eso. es rojo, ¿cachai? Eh, Tiene Pasa, claro, bigote. tiene claro, bigote. claro, no, pero ese es broma, No, ya, de hecho es bromita. capitalismo porque va agarrando moneditas. Sí, pues, bueno. Y también capitalismo porque va destruyendo todas las weas, pues, Sí, pues. ¿cachai, no? Solo tú. Como destruir los ladrillos y dejar la cagada y toda la wea. Hoy no sabía, no sé si sabían eso, pero en el lore de Batalla de las Mario tortugas. ¿Mm? dicen que los ladrillos eran como los miembros, los Ah, sí, habitantes pues. La del Que, pueblo gente, sí, champiñón, po. pues, weón. que los convirtieron en ladrillos, sí, Que los ¿verdad? convirtieron en ladrillos, ese era como el lore original. Y Mario va ahí matando a los diestra y siniestra, por más, Que- ¿viste? creo que Capitalismo estaba, la wea. creo que estaba escrito como en una de las guías que venían. Como Claro, de los booklets. claro, pues, Sí, weón. Ya. Bueno, después de hablar de esta lista de juegos, como ya comenté igual antes, que para mí lo más malo, lo más penca, es que los gamers niegan como juegos como estos, que son claramente políticos, ¿cachai? Que no es necesario darle una lectura tan grande para darte cuenta de los temas que traen, los niegan. El otro gran problema que hay, y que es muy lamentable, es que los mismos desarrolladores a veces tienden a seguir estos juegos y dicen comentarios o hacen juegos claramente políticos, ¿cachai? Pero después dicen que no son políticos o que no entregan un mensaje político. ¿Cachai? Que aquí yo tengo tres compañías, que son como las más obvias, que siempre hablamos de estas compañías porque siempre hacen weas lamentablemente, Es weón. como ese meme de Harry Potter, weón. sí, son de nuevo todos ustedes tres. Claro. Y quería empezar por Ubisoft, grande Ubisoft, po, weón. ¿Sí? Porque ellos dicen que no entregan un mensaje, sino que muestran los lados y dejan a la gente decidir. Esto en base a un comentario que hicieron deja ver bien, el 2019, ¿cachai? Cuando estaban hablando sobre el Destiny, weón. El de Division 2 creo que era. O no, sí, era por Sí, el pues. de Division y el de Far Cry 5. Que bueno, aquí claramente podemos ver y que es algo común entre las tres compañías de las que vamos a hablar, que al final es que no se quieren mojar el poto, como he dicho los bandos antes, ¿cachai? Es como, mira, sí, sí, pero ¿cachai? Que dentro de igual saben a la gente a la que va a estos juegos, pues, ¿cachai? Y saben que el gamer trademark no le, que es que más encima esa es la gente que juega los juegos de estas compañías, ¿cachai? No le gustan los juegos políticos. Claro. ¿Eh? Entonces, como que dentro de todo son unos conchos humanos, pero son inteligentes, bueno, eso es O sea, sí, lo que porque más me da rabia, weón. La es que barra al final ratona, tiene weón. todo el sentido con el tipo de empresa que es, pues, weón. Claro, Como ¿cachai? el tipo de empresa que produce solo triple A, ¿cachai? Del más alto nivel en la industria. Yo creo que tiene más, o sea, la gente que está detrás, weón. Esa es la weón. O sea, y además Sí, que piensa que Ubisoft, puta, ni siquiera se posicionó o inmediatamente cuando se le acusó de las 80 millones de funa dentro de la empresa, pues bueno, entonces si no se posiciona en esa wea, se va a posicionar dentro de un juego. claro. La otra es EA, porque en su momento, cuando estaba el Battlefield 5, decían que no estaban haciendo ningún comentario político sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y que dentro de todo, es que lo más brígido acá es que, por ejemplo, en Battlefield 5 tú igual jugáis con un soldado de parte de Estados Unidos.
¿Cachai? O sea, tú igual estás entregando un mensaje político porque ya ni tanto por los hechos que pasan, sino que por las acciones que toma tu personaje, ¿cachai? Así como, porque dentro de todo se te muestra como el héroe del juego. O sea, que las cosas que tú estás haciendo están bien, ¿cachai? O sea, que si tú eres como un buen gringo que está matando a unos iraníes, supuestamente tú eres el héroe, po, ¿cachai? O sea, que lo que estás haciendo está bien, po. Y eso ya es un mensaje, ¿cachai? Claro. Así como, Lo- eso es lo brígido, po, weón. Bueno, a mí me parece muy cuático que, o sea, como que la Segunda Guerra Mundial es como el caballito de batalla Sí, de la mayoría de los juegos de guerra. sí. Y en verdad de la media, en verdad, como de películas de soldado y la mierda, pero como que hermano tiraron una bomba atómica, qué weá. Sí, po. Como que desintegraron, weón, a miles de personas, weón, y como que, no sé, ajaja, soy el soldado que rescata a la gente, Es weón. que la visión, y también por cómo ha irrumpido la media de Estados Unidos, la visión más conocida mundialmente es como la versión de Estados Unidos, ¿cachai? Sí, pues, Pero también, también quizás en obras menos conocidas se tocan todos los puntos de vista posibles. Si los japos Claro. también hicieran weas como el pico. No se merecieron claro, una bomba pues. atómica, pero claro, todos hicieron weas como el pico en la guerra, pues, weón. Sí, Es que hermano, todos hicieron weas como el pico. o sea, país, planeta culiado, weón. Sí, sí, es brígido. Como el llegar al punto en el decidir, literal, tirar una bomba atómica. Eso para mí es lo más Muy palpico. brígido. Y es tan grande que no lo comprendo, ¿cachai? A ese nivel. Y la tercera compañía de la que quería hablar es Activision, porque obviamente tiene que estar Activision acá, porque el CEO de Activision, el 2019, el señor Bobby Kotick, el hijo de Berra, Se concha su madre. ese conche su madre, ese gran conche su madre, eh, dice que quiere dejar la política fuera de sus juegos, el 2019, Y publica Call of ¿cachai? Duty. Y publica Call of Duty, por ejemplo, y está en Blizzard, y tiene Blizzard ahora, y Blizzard tiene World of Warcraft, un juego que literal tenéis dos facciones. La Claro. Horda y la Alianza, weón, Y que como están que en las guerra. weas son súper complejas igual, pues, Sí, ¿cachai? po. Claro, que tienen como toda esa amalgama de weón. Es como, weón. Oye, pero estos weón igual son gente vieja, pues, ¿no? La gente detrás de... Que creo que ya habíamos hablado en el capítulo de Funas, que trajo el Diego la otra vez. Puta, el CEO más viejo creo que el de Ubisoft. Pero los demás no creo que pasen los 50 en bola. No, no son tan viejos Mm. como, sí, como uno pensaría. Es que Ay, ay, ay. no es tanto la edad, es de dónde vienen. Y Como Sí, también, sí, igual son, po. puede ser son, eso. son cuicos, po, weón, ¿cachai? Al final. Em, y ahora ya que, ya saliéndonos un poco de los juegos en sí y del desarrollo de los juegos, y que esto para mí también es súper importante de tomar en cuenta siempre y sobre todo ahora que están saliendo más a la luz, y que la gente en general tiene un poco más de poder sobre este tipo de cosas, es temas políticos que ocurren en el desarrollo del juego, en la misma desarrolladora, en la misma empresa, ¿cachai? Que para uno no son temas políticos, pero sí tienen que ver con cosas así. Cuando ya le empecé bueno, en realidad no tenéis que pensarlo mucho, en realidad, pero eh, sí son temas muy importantes y temas muy delicados, ¿cachai? Espera, Eric, mencionaste lo de que Bobby Kotick es conocido por tener diferencia de salario muy grande Ah, con el resto de no, bueno, en sus... realidad no lo mencioné, pero sí, po. De hecho, Sí, hace poco quedó la cagada de nuevo con eso, que querían darle más plata otra vez y como los accionistas de la weá, de Activision, sí, pelearon para no darle, como, weón, sí. piensen en esa weá, conchetumare, tienen que pelear para no darle más plata, weón. El concha de tu madre se gana no sé cuánto más que todo el resto de empleados y aún así Claro. tiene el descaro de adjudicarse bonus y wea. Como Claro, y perro más encima culiao. haciendo eso mientras despiden a gente. Mientras despiden a caleta de weones. Claro, Cuando una empresa Conche que se tu puede madre. permitir tener a todos sus trabajadores, por detrás los despide así como sin aviso. Eso va como el pico. claro. Es muy brígido, po, weón. Y de hecho, que justo viene de la mano con estos temas que vamos a hablar acá, po, ¿cachai? Eh, por ejemplo, el crunch. El crunch es un tema muy político, es un tema de como los derechos del trabajador, Sí, po. ¿cachai? Y dado dos ejemplos que de los que se dieron anteriormente, o de los más conocidos en realidad, vendrían siendo los de Rockstar y Naughty Dog, ¿cachai? De cómo, puta, weón, tenéis como tu derecho es tener un trabajo digno, por man, y como tener, eh, ¿cuál es la palabra? Condiciones de trabajo dignas, pues, ¿cachai? De que no tengáis que literal, que, weón, hay gente.
pucha, hemos hablado mucho del crunch acá, pero Mm, para mí es súper importante seguir hablando siempre, hasta que ya desaparezca como problema. ¿Cachai? Piensen que hay gente que ya deja de hacer juegos, como que se espantan de la idea de hacer juegos por el crunch. ¿Cachai? Que dicen sí, como puta, yo siempre quise hacer juegos, pero ya no quiero hacer más juegos. ¿Cachai? Si usted, si la gente que escucha es desarrollador o quiere ser desarrollador, piensen en lo brígido que es eso, po, weón, ¿cachai? Así como que literal tenéis como una gran pasión y desaparece esa pasión solamente porque un weón decidió hacerte cagar, pues, ¿cachai? Así mm, como en la pega, ¿me entendió, no? que, Es muy brígido para mí esa weá, pues, ¿cachai? que Bueno, justamente, yo me acuerdo de lo que decía el Julio cuando lo invitamos, de mm, Octeto, que decía que hablaba terrible mal del, como de la industria el tener una práctica como el sí, crunch, po. weón. Mm. Y que justamente Rockstar y Naughty Dog sean top en producción de videojuegos, sean como punta de lanza de la industria y por detrás hagan ese tipo de weas como muy Pero es brígido, que pues weón. yo creo que Eh, igual es un poco obvia ahí la ecuación, pues weón, si al final estáis vendiendo un producto y como que, weón, gracias a la explotación sí, pues, ganáis más y, plata, y pues weón, esa es la clave de la web. yo justamente de estas dos siento que el dicho de el fin justifica los medios les calza muy bien, weón. Porque las dos producen ultra mega hiper super producciones, weón. A costa de los trabajadores, pues, weón. Sí, po, mira, y para mí, el tema de crunch igual es una wea muy frígida, porque puta, hacer juegos es difícil, y pasan weas. De repente, de verdad, puede pasar de que planís como planís, vaya a tener que hacer crunch. Sí, po. ¿Cachai? Es una weá que de repente no podía evitar. Y esa weá, y ahí uno dice como puta, y así, son en circunstancias, ¿cachai? Pero lo que pasa con estas dos compañías es que poco más y como glorifican el crunch. Claro, ¿Cachai? Eso es lo que es dentro de todas como, las sí, cosas que dice la gente, así como, weón, como que los jefes como que intentan mostrar el crunch como algo bueno, ¿cachai? Como algo necesario, ¿cachai? Y eso es lo más brígido, po, weón. Como que al final, como los trabajadores en sí están atados al crunch, porque, no sé, po, porque otra gente los puede mirar feo, porque los pueden echar, ¿cachai? Porque no les pagan, y todo ese tema, po, ¿cachai? Entonces, y dentro de todo, igual los videojuegos en general están como muy interconectados. Las compañías, las empresas están muy interconectadas. ¿Cachai? Entonces, si hay una empresa en la que te dan una mala recomendación, estáis cagado. No podéis trabajar en ningún otro lado, po, ¿cachai? sí, sí. Entonces, eso es lo más rígido dentro de todo, ¿cachai? Bueno, y pasando ya del crunch, vamos a también un tema muy delicado que lo hemos tomado acá, los abusos dentro de las compañías, tanto como a mujeres, a las minorías, a, a los trabajadores, ¿cachai? Que aquí los dos ejemplos más grandes que conozco, que después se ganaría, son lo que pasó con Rockstar y Ubisoft, ¿cachai? Y pucha, para no igual no alargarnos tanto, ¿cachai? Son temas como de que hacen abusos más del abusos sexuales, de que tocan a las mujeres, que tratan mal a mujeres, que obligan a hacer cosas, ¿cachai? Como el tema, cuando vi las cosas de Rockstar, yo quedé para la cagada, weón. Así como, En muy para Rockstar, adentro, como la weá de cómo lo hacen como sentarse en el regazo, ¿cachai? sí, o el que hagan bullying a los de Coab, porque son como menos, se supone. Claro, ¿cachai? O sea, y el tema es que pasan a hacer cosas físicas, así como en Ubisoft, cuando un weón literal ahorcó a otro weón, ¿cachai? Sí, Y dentro de Puta, la compañía no ¿sabes que hace no nada, me da encuentro. risa de que, o sea, es como, weón, qué chucha, hermano, ¿qué les pasa en la cabeza a esos weones? Claro, ¿qué le pasa a la cabeza a esa persona, pues, cachai? O sea, en qué momento veis tú en tu cabeza que estás bien ahorcar a otra persona, que estáis como en tu derecho a ahorcar a otra persona, ¿cachai? O sea, dentro de las circunstancias en las que estaban ahí, pues, weón. O sea, de qué estáis hablando, pues, weón, ¿cachai? Entonces, por eso es muy delicado, ¿cachai? Y hemos hablado igual harto de esto, pero para no alargarnos más es también otro tema muy, 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 muy brígido. El otro era el que justo había comentado el Diego, que es el trato disparejo entre empleados. ¿Cachai? Y aquí, obviamente, como ya lo tocamos igual en Activision, pues, de cómo los cabecillas son los que ganan toda la plata, literal, el cabecilla de la empresa CEO, Bobby Kotick, literal, se gana millones y millones y millones y millones y millones y millones, mientras que a los empleados los echan. Y pasan lo más brígido es que pasa al mismo tiempo, po, weón. Así como cuando quedó lo que en Blizzard, que echaron como a 200 empleados,
al tiempo después, como a los días después, Bobby Kotick se había adjudicado como $100 millones. ¿Cachai? Así, Una cagada, sí. a ese nivel de como ya absurdo. Llega a ser Como cara de absurdo. rajismo. Y recordemos que Claro, ¿cachai? Activision son Activision, Blizzard y King, que son la compañía La del weá Candy Crush. del Candy O Crush. sea, la cantidad de plata que generan esos culiados, weón. Claro, po. Y bueno, al final el otro tema, que esto ya es como algo más general, que es cualquier tipo de inclusión dentro de un juego o en el equipo. Que eso también pasó mucho ya el año pasado cuando empezaron a salir a la luz todos estos problemas, ¿cachai? De cómo cualquier tipo de minoría que se toque dentro del juego, de un juego, o como cualquier tipo de problemas que tienen las minorías dentro de un equipo, no, como no los quieren, como que no los quieren ver, ¿cachai? Como que no los niegan, es como, weón, dejen de hablar esta weá si tienen que preocuparse de hacer el juego. O sea, a ese nivel, ¿cachai? A mí, yo me acuerdo Eh, que me sorprendió caleta el hate que recibió el de Last of Us 2 solo por la AVI, weón. Así Mm. como, sí, como que había gente que ya puede que te moleste que cómo se haya desarrollado el juego y la weá y lo que hicieron en la historia, toda la mierda, weón. Pero, weón, literal, habían personas que no les gustó la weá porque había una mujer musculosa, weón, y nada más. sí, po. Sí. Y esa weá Ah, ni siquiera es así como tanta inclusión, weón, así como que yo no lo veo como la wea más inclusiva de la vida, pero, o sea, algo que no se suele ver, pero ponte tú, no sé, pues, weón, veía esta wea de peleas de MMA, como de todo vale la wea, y hay gente que igual a la pues, ¿cachai? Como que Mm. no lo veo tan extraño, pero aún así como para el gamer TM, esa wea es como, weón, el Sodoma y Gomorra, weón. sí, po, weón, Claro, ¿cachai? no, dale. No, no iba a decir tú, sí, que iba a pasar ya al final, weón. No, que me pasa con eso que siento que mucha gente, con temas de inclusión dentro de un videojuego y dentro de la media en general, como que hay gente que por defecto el que metan a alguien como no normativo es sinónimo de agenda y es como, hay gente que no se plantea que ese tipo de gente existe en la vida real, weón. Es como que la gente, ese tipo de gente, gamer TM, weón, quiere que todos sus personajes sean hombres, musculosos y la weá, y heterosexuales, porque no te atreváis a ponerme un gay porque hay agenda, y no te atreváis a ponerme un transexual porque también hay agenda, como si no existieran ese tipo de gente, ese tipo de personas en la vida real, weón. No, y como si la weá que le ponen siempre no fuese agenda, pues, weón. Mm, Como si, ¿Cachai? Como como que si siempre poner un heterosexual de claro, personaje principal no fuera agenda, weón, si da lo mismo, weón. Claro, bueno, a mí cuando más brígido es cuando veo un gringo alegando por un protagonista negro. Es como, weón, O ¿en sea, serio? no sé si cuando el personaje de base es negro, pero mucha gente alega cuando en una adaptación le cambian la etnia a un la personaje, raza, por sí. ejemplo. Claro, ¿cachai? Pero para mí es para embarrar, weón. Y lo más brígido es como que dicen, no, es que esta no es la visión del doctor. Es como, hermano, vos que sabís, conchetumare, si Sí, vos no eres weón. doctor, weón. ¿Cachai? Que eso Pero, también es muy importante mencionar porque de repente los juegos son, o la media es como atada a la época en la que estamos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo conozco lo que pasa en Killer Instinct con un tema, ¿cachai? Con un personaje que se llama Orchid. En el tema original, la canción de Orchid es muy objetivizado. ¿Cómo decirlo, weón? objetificadora. Eso, Objetivizadora, weón. objetivi- eso, lo que dijeron los chiquillos, ¿cachai? Porque habla como de touch me, feel me y weá, ¿cachai? Que dentro de todo, tú lo ves ahora y es como, bueno, no, esta weá no tendría que existir ahora, pero es porque en esa época era una weá normal, po, Sí, ¿cachai? weón. Estaba muy normalizada. Entonces hay como decir, como ya, sí, dejémoslo ahí. Entonces, cuando tuvieron que sacar la versión del 2013, y hace poco supe esto por el documental que está el documental de Killer Instinct del desarrollo en general, y después sacaron uno sobre la música de Killer Instinct. Y ahí tocaron Orchid, po, ¿cachai? El Mick Gordon, que es el, el que hizo las canciones de Killer Instinct, ¿cachai? Que si no lo conocen, es el que también que hace las canciones en Doom 2016, Doom Eternal, y en varios otros juegos más. Comentaba, pues, que él decía como, no, esta weá yo no puedo hacer un tema con esta weá, pues, ¿cachai? Yo no puedo hacer una canción con esto, porque pertenece a esa época. Entonces, ¿qué hago? Cambió la weá y en vez de decirme touch me, feel me, es como touch me and I'll break your face. Es como tócame y te rompo la cara. ¿Cachai? Mm. Y cambió totalmente como a Orchid y como el personaje detrás de Orchid y la ambientación que tiene y toda la weá, pues, ¿cachai? O sea, piensa que, por ejemplo, el Killer Instinct tiene como fatalities,
Y uno de los fatalities de Orchid es que literal le muestra las pechugas a un weón. Y ese es fatality. Como que se muere por la. No sé, weón. Porque no podéis ver pechuga, yo creo. ¿Cachai? O sea, eso también es súper importante. ¿Cachai? La Y, weá por no es ejemplo, lo que entera, pasa po, también en weón. caricaturas, po, weón. Que tengo entendido que, por ejemplo, cuando muestran como caricatura en blanco y negro, donde se ven como la gente negra, como. ¿Vos cachai cómo era antes, Sí, pues po, como weón? el Como que son estereotipo. Eh, Sí. como estereotipo de negro, así como que eran todos un poco más salvajes y weá. Antes de que parte el capítulo, ponen ahí, pues así como. Nosotros tenemos en claro de que esto no es algo que corresponde a la vida real. Y esto nunca tendría que ser aceptado. Sí, pues. Pero esto es parte de la historia y nosotros es muy importante para aprender a no cometer estos errores que lo mantengamos tal cual como se veía en ese momento. Mm, ¿Cachai? Es como puta, no viváis del pasado pero nunca lo olvidé. true, ¿Cachai? true. Una wea así. Entonces, por eso es súper importante también tener en claro cuando uno ve todos estos temas. ¿Cachai? De que las cosas son así también por la época en la que nacen. ¿Cachai? Y ya terminando el capítulo, como ya he dicho igual anteriormente, está bien, yo creo, y es muy válido jugar por las razones que sean. ¿Cachai? Como decía al igual el Diego, así como tú la visión que tengáis de un juego, la visión de lo que tú queráis. Por ejemplo, que puta, hay una sección que no quise poner, ¿sí? Porque nos hubiéramos alargado mucho, y ahí estamos como justo a la hora para terminar el capítulo, sobre juegos que tienen temas políticos, pero que no son tan explícitos. ¿Cachai? Se había puesto Dark Souls, otro que conozco, el de Resident Evil, y del Eugenics, se dice en inglés. Eugenismo creo que se dice en español. ¿Cachai? De como la supremacía blanca. Literal como que toda la idea de Wesker en el Resident 5 es como la supervivencia del más fuerte, po, ¿cachai? Como de destruir al débil y que más fuerte sobreviva. Y era como una visión muy de blanco, ¿cachai? Como conquistador y huevo, ¿cachai? ¿No? Sí. Es Que, que, eugenesia que, esa weá. que Claro, pues de igual. genética. Y todas esas weas son temas que tú juegas Resident Evil y tenéis que darle vuelta al tema. ¿Cachai? Tenéis que como pensar bien en lo que estáis haciendo. Entonces, por eso digo que no es una visión no es algo que quise agregar para no alargarme tanto, pero igual es importante, ¿cachai? Como de ver ese tipo de cosas porque al final se entiende cuando alguien no ve esos temas, ¿cachai? O no quiere o no los Es quiere que tanto igual dar es vueltas, como que ¿cachai? está muy de subtexto la weá, pues, ¿cachai? No es como Claro, que te lo pongan en la cara la weá, sino que tenéis que darle una vueltita más a la obra. claro. Sí, sí. ¿Hay que decir tú, Diego? No, no, que siento que igual mencionamos juegos que entran dentro de esa categoría, porque la lectura en volada del Death Stranding no es tan evidente. Claro, Lo de Estados ¿cachai? Unidos. Pero sí, pero entre todo sí, es válido. Si no quieren darle tanta vuelta, no importa, ¿cachai? Si para eso no están los juegos, ¿cachai? Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es ser iluso y pensar que esos temas no se pueden tocar. Sí, ¿Cachai? Porque esos temas siempre se van a tocar. La política siempre estará en cualquier media que a ti te guste, ¿cachai? Y aunque seas gamer y aunque estés de acuerdo en eso, no, puta, es un hecho. Y los hechos tú no podís pelear contra los hechos. Los hechos son hechos y los hechos van a ser así y son así y van a ser así siempre, ¿cachai? Porque piensa que tú mismo, las cosas que dices, las cosas que tú creas, las cosas que hablas, están eh, pasan por cosas que viste en la vida, ¿cachai? Entonces, como hace como una reflexión más interna y pensar como, puta, ¿sabes que es así, ¿cachai? Y pensar que no va a ser así o que en algún momento va a dejar de ser así es totalmente iluso y no, está mal, no, ¿cachai? Está equivocado, ¿cachai? Yo, Eh, yo quería agregar que al final esta discusión siempre me lleva al tema de que si te gusta realmente el medio y queréis que avance, eh, y queréis que se le respete como a todos los demás medios, el pensar que no, es que en este no me metáis política. Justamente ese tipo de ideas hacen que no avance, pues, weón, claro. ¿Cachai? Y creo yo. sí, pues, piensa que juegos como Metal Gear fueron en su tiempo como la creme de la creme porque avanzaron más la narrativa, po, ¿cachai? Y Sí, pues, agregaron este tipo de temas más explícitamente, cosa que no se había hecho antes, ¿cachai? Entonces, y bueno, al final, si no quieren aceptar esos temas, es weá de ellos. La vida es tuya, weón. Ya pico. Tú y tu vida no te conozco, diría un weón X en Twitter, weón. Chao, ¿cachai? Pero pelear o alegar, cada vez que estos temas salen, que salen así como cada vez que se habla del crunch, cada vez que se habla de los abusos, ¿cachai? Salga un weón defendiendo a la compañía, o diciendo como weón, dejen de hablar esta weá, sigan haciendo juegos, sí, es absurdo, po, weón. Ya, para mí ya llega un punto de ser absurdo. Como, weón,
estáis defendiendo una weá que no está ni ahí contigo, hermano. Es como a ese punto. Es como el weón que Solo defiende al quiere tu cuico, plata. ¿cachai? O como que defienda al dueño de la empresa. Es como, weón, ¿tú crees que ese weón le importáis, weón? Son como los guardias del súper que te arrestan por robarte un queso, weón. Claro, Que es los como... patos tienen experiencia robando, sí. Sí, No, po, weón. weón. ¿Cachai? No, que eso no porque le Ya, hacen ya mal. no Le, rescato, le weón. caen mal. Una weá De sin verdad. lactosa. ¿Cachai? No sabía. Pero bueno, eso fue el capítulo. No sé si ¿qué les pareció, chiquillo? Sí. Puta, y me parece terrible interesante este tema, weón. O sea, Sí. siento que a mí las weas que más me gustan son las que tienen, de las que les podéis sacar algo, o sea, político, ideológico, cualquier wea, weón. Que Sí. no sean tan planes, weón. Claro, Sí. y bueno, igual dentro de todo, ojalá que la gente disfrute o por último le haga pensar un poco, ¿cachai? Así como darle vuelta un poco a las cosas dentro de todo, que al final, eh, como dice igual el Diego, para que nuestra media, los videojuegos, siga avanzando, tenemos que pensar más en lo que estamos haciendo, ¿cachai? Ser más conscientes de lo que estamos viendo, de lo que estamos jugando, ¿cachai? Pero eso, pues. Así que, ¿unas últimas palabras, chiquillos? No, eso era No, yo mis no. últimas No palabras. se me ocurre nada más que decir. Ya, entonces qué bueno que les haya gustado y también ojalá que hayan disfrutado también a toda la gente que lo escuchó. Con eso ya estamos dándoles la final al capítulo. Fue qué bacán, bueno, no sé, siento que me nació de la nada. De hecho no me acuerdo ni por qué me salió el capítulo. Me nació hacer el capítulo, weón. Pero... Puta que bacán lo que le habíamos conversado, pues, weón. Y dentro de todo al final, si llegaste acá, estáis escuchando hasta acá al final del capítulo, gracias, weón. Porque igual entiendo que estos temas de repente no le gusta a la gente. ¿Sí? Y eso, pues, así que de nuevo muchas gracias por haber escuchado. Esperemos que estén bien. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Chau, chau. Chao. Yo.